prácticamente te está llevando a una parte de tu vida que no quieres recordar. Y yo le decía a mi suegra, no se vaya a asustar, por favor, en unos segundos no la voy a reconocer. Nadie me va a poder salvar de esto. Entendí que no estaba bien. Mi papá no sabía también por lo que yo estaba pasando, pero él entendía que algo no estaba bien, que no está sola. El tiempo pasa y cuando Buenas noches, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Manual de Supervivencia. Y es que aquí aprendemos muchas cosas donde las personas se pueden sentir identificadas y para el día de hoy tenemos a una colaboradora también de nosotros. Melissa, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu historia. Hola con todos, muchas gracias por la invitación, Gerson. Sí, estás un poco nerviosa por lo que veo, ¿no? Sí, sí, estoy un poco nerviosa. Así es, mira, yo también me sentía nervioso cuando empezaba a hacer los videos. Yo empecé los videos creo que hace, ¿cuánto fue Gamaliel? Hace 6 años, ¿no? Recorríamos, o sea, viajaba y empezaba a grabar, me sentía muy nervioso, porque es distinto hablar a la cámara que hablar con un amigo, con un familiar. Es distinto, pero como dicen, para todo hay una primera vez, ya tú ya tienes un poco de práctica, porque hemos hecho unos videos para la empresa, pero de todas maneras, tu primera vez en este podcast es un poco distinto, estar con los audífonos, con los retornos, pero vamos a hablar de algo que yo sé que hay muchas personas que se pueden sentir identificados. Melissa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando los Estados Unidos? La verdad es que bien, o sea, al principio, claro, los horarios fueron muy distintos, porque estaba acostumbrado al horario de Perú. Tenía pues sueño muy temprano cuando acá era las 10, pues en Perú iban a ser las 12 y estaba muy cansada. Pero en general el clima es muy bonito, sí, todo me ¿Te gusta. estás acostumbrando aquí? Sí, ya me estoy acostumbrando. Fue un proceso, pero sí, sí me estoy acostumbrando. Y mira, Melissa, tú estás con tu esposo, ¿verdad? Estuvimos hablando con Gamaliel en el podcast anterior, pero solamente estás con él de tu familia. Toda tu familia, tu papá, tu mamá y tus hermanas están en Perú. Sí, bueno, mi familia está en Perú. Creo que eso ha sido la batalla que he tenido en estos últimos meses. eh, Porque, claro, o sea, estar sola en un lugar es complicado porque no tienes a papá, mamá que pues podías verlo de aquí a 10 minutos, ir a su casa a visitar, a conversar, a platicar. Es muy distinto porque aquí pues la distancia es mucha, pero mantenemos comunicación por videollamada, pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo, pero sin embargo es mejor, porque yo me acuerdo cuando estábamos separados, cuando me casé con mi esposa, ella se vino a Estados Unidos con mi hijita y yo me quedé en Perú. La extrañaba demasiado, pero cuando hablaba por videollamadas, sentía como que si la tenía cerca. Imagínate 20 años atrás, a las personas que pasaron esto, estar lejos y comunicarse solamente por cartas y la carta se demora en semanas o meses en llegar. Claro, eso sí, pues habrá sido más duro, ¿no? Sí, entonces diríamos lo que más extrañas es tu familia o la comida. Claro, o sea, si es en el lado sentimental, pues sí, ¿no? Uno siempre va a querer estar ahí con su familia. Y por otro lado también, pues, ¿no? En el lado del gusto, sí, la comida peruana es 10 de 10. Sí, ahora que estás en Estados Unidos y que te has casado, te das cuenta de muchas cosas de que cuando estabas viviendo con tus padres en su casa y siendo soltera. Claro, o sea, ¿te refieres a la vida matrimonial? Sí, y estando lejos de tu familia, o sea, de tus padres, ahora aquí con tu esposo aquí en Estados Unidos. Sí, bueno, eh,
En la vida matrimonial, claro, al inicio es una etapa en el que ya no estás dependiendo de mamá y de papá. Es una etapa donde con mi esposo lo tuvimos que vivir ambos, ¿no? Yo en mi caso, yo no estaba acostumbrada a vivir alejada de mis padres porque siempre he sido muy pegado a ellos, ¿no? Nunca tuve la oportunidad de vivir sola. A diferencia de mi esposo, que él sí, bueno, tuvo etapas de su vida que vivió solo, en cambio yo no. Entonces, claro, al inicio es como que lo que a mí, lo que se escucha mucho es que a veces al esposo lo idealizan como el papá, ¿no? Quieren ver al esposo como lo trataba su papá, o sea, mi papá en este caso, ¿no? Y fue entender que él no es mi papá, él es mi esposo. Y es un trato distinto, es un amor distinto a que un papá e hija y entre esposos, ¿no? Entonces, al inicio fue eso, fue el entender esa etapa de dejar de pensar en mamá y papá y ahora ver pues a tu esposo como alguien que es todo para ti porque vas a estar con él toda tu vida. Y esa fue la primera etapa, ¿no? El entender eso. Después la segunda etapa fue ya vivir alejados de países. En este caso, mi esposo me ha apoyado mucho emocionalmente. Creo que él ha sido mi soporte porque si no no hubiese tenido ese soporte, quizá lo había pasado mal, ¿no? Pero tuve la bendición de tener a mi esposo a mi lado, porque hay familias aquí que no tienen a sus esposos a su lado y están separados, y eso es complicado. Sí, es muy complicado. Yo conozco a muchas personas que vienen aquí a Estados Unidos sin su familia Ujú. y es bien feo. Yo también cuando tengo que viajar por trabajo, ya pasa 3 días, nada 3 días, pasa un día y estoy extrañando a mi familia. No me siento a gusto, ya quiero regresar. Y mis viajes son cortos, son 3 4 días nomás. Melissa, estabas trabajando en Perú con los niños, Ujú. ¿verdad? Sí. ¿Qué tal tu experiencia? Wow, es una historia muy grande porque en realidad no me vi enseñando a niños. O sea, creo que el sueño de pequeña fue ser maestra, porque siempre jugaba yo de agarraba mis cuadernos y yo jugaba siendo la profesora y me revisaba, ¿no? Los cuadernos. O sea, yo tenía ese deseo de que cuando sea grande voy a ser profesora. Pero bueno, estudié otra carrera, ¿no? Pero era como un cariño que yo tenía de ser profesora. Cuando me dan la oportunidad de querer enseñar a unos niños en la escuela dominical, en una iglesia, para mí fue un choque, porque yo no sentía que podía hacerlo, no sentía que no podía lograrlo, porque era muy tímida, muy insegura, no sentía que podía enseñar a unos niños porque a los niños los veía pues enormes, gigantes, y yo me veía pues chiquita. Fue una etapa así que me tocó pasar. Pero, ¿por qué crees que no eras capaz? ¿Por qué te mirabas chiquita frente a un desafío que era cuidar niños? Es porque hubo una etapa de mi vida en el cual tuve que luchar contra mis inseguridades. Yo creo que parte de la salud mental, porque yo no sabía que tenía eso en mí, yo no sabía. O sea, prácticamente lo vi mediante que iba conociendo de Dios, y fui entendiendo que habían muchas cosas en mí que no habían sanado y se veía reflejado en mi inseguridad, en mi falta de amor propio, porque no sentía, durante mi adolescencia, sentía que
no, nadie me iba a amar o nadie, o no podía ser amada. O sea, era lo que sentía. Entonces yo trataba de llenar con irme al gimnasio o decir, "Ah, voy a estar bien físicamente para sentirme bien conmigo misma". O decía, voy a hacer dieta para bajar de peso, para sentirme bien conmigo misma, o voy a tener más amigas o más amigos para poder llenar ese vacío que yo sentía. Pero lo que no sabía era que, o sea, por externamente podía estar bien, sí, reírme, hablar, pero por dentro estaba mal y yo no sabía. ¿Fue fácil darte cuenta de que te estabas pasando esto? No fue fácil porque no entendía lo que me pasaba, porque, como te digo, para mí la adolescencia fue decir que yo me sentía como que la persona más horrible del mundo, como que no, que nunca voy a llegar a ser mamá o nunca voy a llegar a casarme, ¿no? Es como que son pensamientos negativos que constantemente van entrando a tu mente y se vuelve como un círculo vicioso, donde todo, absolutamente todo, te lleva al mismo punto, que es no vas a ser amada, nadie te va a amar. Eso es a lo que siempre me llegaba ese círculo vicioso. ¿Y por qué crees que la mente, en ese caso, tu mente siempre tendía a pensar lo peor? Yo creo que son como, ¿cómo se dice esto? Eh, como heridas en el que que yo pasé por mi infancia, que no llegaron a sanarse y yo di o sea, leche tierrita, como dicen, ¿no? Y lo creí que ya, bueno, como dice en Perú hay esta frase, no sé si en otro país, que dicen que lo pasado quedó atrás, lo pasado pisado, ¿no? Como que ya Ya no hay no, que escarbar más ni buscar más, ya pasó. exacto, ya pasó. O sea, ya para qué regresar el pasado al presente si ya pasó. O Y ese sea, es un problema bien grande que tenemos muchos. Tú de sí. niña, nosotros de adultos, los niños, adolescentes, los que están empezando una relación. Pasa un problema y ya lo dejan ahí y no lo solucionan. No, las cosas se tienen que solucionar. Sí, eso es importante porque si no lo solucionas, eh, te va a perjudicar en el futuro. En el futuro te deja, ya me acordé la palabra de las secuelas, te deja estas secuelas durante toda tu vida, la llevas arrastrando, donde creíste que ya, es más, hasta te llegas a olvidar lo que te pasó, pero cuando lo piensas muy bien, qué cosas te han lastimado en el pasado, recién te vas acordando de cada detalle y me pasó a mí. Cuando yo quise entender lo que me pasaba, tuve que recordar cosas dolorosas de mi pasado que me hizo entender que pues tenía que sanar esa parte de mi vida. Y podemos decir ahora que ya lo sanaste o estás en camino a eso. Gracias a Dios, bueno, como te dije hace un momento, cuando conocí a Dios, entendí que no estaba bien. Recién ahí me di cuenta que no estaba bien. Es más, hasta con la pastora con la que yo, o sea, la pastora que es mi suegra, me habló y ella como que fue escarbando en mí. Me hacía preguntas tras preguntas y yo mediante que le iba contestando, ella vio en mí que yo tenía ansiedad, porque yo tenía reacciones en mí que no eran normales. Una de estas eran síntomas como em, por un momento se te baja la presión, sientes que no estás en el lugar, desconoces a tu alrededor dónde estás
Y yo le decía a mi suegra: "No se vaya a asustar, por favor, en unos segundos no la voy a reconocer", le decía. Y eso le asustó mucho, porque obviamente no es normal que alguien te diga, en unos momentos te voy a desconocer, ¿no? O sea, para mí era normal porque toda mi vida lo había pasado. Y algunos lo relacionaban con que era, uy, que el alma te llevaron se te fue el alma o algo así, ¿no? O lo relacionaban como que algo, te hicieron como brujería, ¿no? Algo así, lo relacionaban, porque no era normal lo que yo sentía y porque nunca supe ni entendí lo que me pasaba. Y me sucedió así en ese momento y obviamente mi suegra se asustó porque me desvanecía, la iba como que desconociendo, sentía que me faltaba el aire y escuchaba voces de sueños que tenía, o sea, sueños que había tenido y los escuchaba en mi oído y así pasaba. Entonces me detectó que tenía pues ansiedad. Y mi solución como que fue el perdón. Eso fue mi solución. El entender que lo que me pasó lo que pasó me dañó y tengo que arreglarlo y tengo que perdonar. No solo perdonar a la persona, sino perdonarme a mí misma. Eso fue lo que me pasó. Para muchos es difícil esta palabra, el perdón. Sí. Es complicado. Es una palabra que lo pueden decir cualquiera, pero enfrentarse al perdón es muy complicado. Es doloroso porque te prácticamente te está llevando a una parte de tu vida que no quieres recordar. Es así. Y recordar lo que te dolió es, es como una batalla que sientes, ¿no? Porque te estás tratando con algo que te lastimó y eso es complicado. Y algunos dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a recordar si me dolió? Me lastimo más. Dicen, si al recordar me estoy lastimando más yo. Y hay Ujú, personas que viven aparentemente una vida feliz, ujú. pero tienen muchas cosas del pasado que no pueden hablarlas. Hace poco vimos de un mundialista que estaba deprimido y a las finales ya no está con nosotros, ¿no? Sí. Y muchos dicen que es porque su abuelita murió y que se sintió triste. Sinceramente, yo siento que hay algo más, ¿cómo es? Hay algo más, mucho más allá de eso. Que esta persona ya prácticamente no está con nosotros porque él tenía cosas del pasado y eso nos afecta a muchos de nosotros, las heridas que tenemos en el interior. Pero Melissa, ¿qué significa entonces la palabra perdonar? Porque muchos de nosotros dicen, ok, ya, yo te perdono. El significado verdadero para ti de perdonar, porque eso pasó en tu vida. El perdonar a mí me dio libertad. A mí el perdonar me hizo cambiar totalmente quién soy, porque la falta de perdón hizo en mí esto, o sea, que tuviese inseguridades, ansiedad, depresión, hizo en mí o sea, me estaba autodestruyendo. A ese punto llegó la falta de perdón. Y muchas veces las personas lo pasan, pero no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque se sienten como no quieren despertar ese dolor, ¿no? Pero es importante. El perdón te va a dar libertad. Vas a sentir que estás libre, porque cuando la falta de perdón lo que hace es encadenarte, lo que hace es oprimirte, que estés ahí, pero es importante el perdón. Pero, ¿tú crees que se puede sanar sin perdonar? No, no se puede sanar sin perdonar, porque el rencor
Lo que hace el rencor en ti es destruirte. Es mejor, aunque es difícil, o sea, el perdón no es fácil. Como les digo, creo que hasta el perdón es para valientes, porque no es fácil perdonar. Más aún cuando son cosas quizá ya más fuertes, ¿no? Quizá lo mío no es comparado con lo que les sucedió a otras personas, ¿no? Porque hay casos de violación, casos de maltrato, ¿no? O sea, son cosas, creo, ya más fuertes, ¿no? Pero sí es posible perdonar. Y creo que llevándolo con Dios también es mejor. Yo, yo lo llevé con Dios mediante que iba conociendo más de Dios, fue entendiendo lo que tenía y lo que sentía, y Dios fue tratando conmigo. Y hoy en día, pues, puedo sonreír, puedo estar bien, y recuerdo el pasado y no me duele. Pero antes también sonreías. Ah, sí, pero no era lo que, o sea, no era quien era. Yo fingía ser alguien para agradar al resto, porque eso también trajo mi inseguridad, que era querer encajar con los demás, tener que hacer lo que ellos hacían, para, o sea, estar en ese entorno, ¿no? Pero no era quien era. Nadie sabía quién realmente era, porque en mis 4 paredes, pues, estaba mal, ¿no? O sea, sonreía entre comillas, pero nadie sabía lo que pasaba en mi interior. Solo Dios conoció mi interior y me sanó de esa manera. ¿Cómo te sentiste cuando te enfrentaste al perdón? Cuando decidiste perdonar y no solamente lo decidiste, sino encaraste, fuiste y perdonaste de verdad. ¿Cómo te sentiste en ese momento, Melissa? Vulnerable, porque, mm, a mí me temblaba la voz, me temblaba el cuerpo, porque no quería despertar eso, pero entendía que tenía que hacerlo. Y cuando lo hice, ya, o sea, fue como que, okey, ya salió, ya lo saqué, y sentí un alivio, que de lo que estaba llorando, dejé de llorar. Sentí un alivio y una paz, en mí, que para mí era asombroso, porque yo dije: "Pero si hace un momentito estaba llorando", ¿no? Pero sentí una tranquilidad y una paz en mí, que dije que ahora sí me siento bien. Fue así. Y evidentemente después de eso cambiaste, porque me dijiste que estabas enseñando a niños, que Ujú, no podías, te ujú. sentías chiquita y ellos Sí. eran grandes. Pues la realidad era al revés, tú eras la grande y Ajá, y ellos ellos eran los pequeños. sí. Después de ese episodio del perdón, ¿cambió o te sentías igual? Cambió, sí, porque, quise ayudar a los niños a entender que porque habían casos de los niños que también yo veía eso en ellos, o sea, en sus ojos, en su comportamiento, porque a veces el, el tener esa inseguridad, se ve reflejado en la rebeldía, se ve reflejado en el renegar constantemente. A mí me decían que yo era una renegona. Mi hermana me decía: tú, Melissa, reniegas todos los días, no hay un día que no reniegues". Y era verdad, o sea, yo renegaba todos los días, no había día que yo no renegara. Pero bueno, o sea, yo vi, en los niños yo quería que, así como Dios hizo conmigo, yo quería que ellos también sintieran lo que Dios están haciendo con ellos en sus vidas, ¿no? Y sí, me sentí más segura, más, con más confianza en mí misma,
quería aprender más, quería, dar lo mejor de mí para ellos. A este punto quería llegar porque todo lo que te pasó a ti posiblemente esté pasando con los niños que tú le enseñaste, Ujú. o cosas peores, ¿no? Como estás mencionando, porque había muchas situaciones, muchos casos de niños. Ya tú con el perdón ya podías enfrentar a ellos y le podías ayudar. Sin embargo, Melissa, de todos los niños que tú has ayudado, ¿me podrías contar una historia, algo de un niño o de una niña que te haya cautivado? Hay muchas historias, em, una de ellas fue que, o sea, hay 2. Una fue que la falta de papá. Este niño, su papá falleció y veía en él mucha tristeza, o sea, su rostro era, como que si estuviese perdido. No había como, eh, afecto, en él, simplemente era una persona seria que como si viviera resentido, algo así. Y yo vi eso en él y yo quise ayudarlo. Quise ayudarlo, quise escuchar o sea, lo que él sentía, porque o sea, para mí no era bonito como maestra ver a mi niño así, ¿no? Y me acerqué a él y lo escuché y empezó a decir cosas que no tenían nada que ver con el tema, pero uno de ellos habló y se puso a llorar. Y ahí es donde yo oré por él y él se sintió bien, ¿no? Y hubo otro caso también de una niña que vive resentida de sus padres. Ella no tiene papá, o sea, tiene padre ausente, madre también ausente, que porque ella vivía con su abuelita y, y ella vivía así, resentida y lo mostraba en su rebeldía. Constantemente hacía, como dicen en Perú, chacota. Era, para ella no había clase que no hiciera bulla. Hablaba a sus compañeros, distraía, se paraba, se iba, entraba, o sea, no, para ella no había reglas, no habían reglas. Y mediante que la iba conociendo más, entendí que ella se comportaba así por lo que pasaba en casa. Yo no sabía lo que pasaba, pero ella fue hablando que mi mamá no me quiere, mi papá tiene otra familia, nadie me quiere. Eso era lo que ella decía. Y se peleaba con su hermanita porque su hermanita era de, era de la misma mamá, pero de otro papá. Y ella odiaba a su hermana. De esa manera vivían. Y para mí, yo quería que esa relación entre hermanas esté bien, ¿no? Porque la chiquita sí quería estar con su hermana, pero su hermana mayor no. Entonces, fui tratando con ella, le fui hablando y haciéndole entender que su hermanita no tenía culpa de nada, que ella sí es su hermana, que tienen que quererse, tienen que amarse, porque van a tenerse una a la otra, ¿no? Y también le hablé sobre el perdón hacia sus padres. Para ella decía, no, yo no quiero perdonar a mi papá, yo no quiero perdonar a mi mamá. Es difícil cuando los niños pasan por esto porque imagínate llevar ese rencor así de niña, que cómo será en un futuro.
¿no? ¿Cómo cómo llegará a ser, en la adultez con ese rencor hacia sus padres? Pero el tiempo fue pasando y, claro, estábamos orando por ella y tal, y ella entendió que Dios era la solución para su vida. Y bueno, em, ella aprendió a perdonar y se lleva bien con su papá, se lleva bien con su mamá también. Y gracias a Dios se solucionó también en ese caso, se lleva bien también con su hermanita. Bueno, entonces es todo lo que Dios ha trabajado en tu caso ha sido para que ayuden a los demás niños. Es Sí, difícil, ¿no? Porque muchas veces nosotros como padres causamos esa heridita en los hijos. Pero también es cierto que muchas veces los hijos pensamos que nos están haciendo esa herida, pero cuando no es cierto, nosotros mismos, es más, nosotros mismos tenemos que perdonarnos porque muchas de las cosas que pasan es consecuencia a lo que nosotros hacemos. Y ahora, Melissa, ya que estás casada, ya que puedes ver en un panorama más tranquilo, ya que tu papá no te dice, Melissa, haz esto, Melissa, no hagas esto. Ahora tú ya, después de perdonar y después de todo lo que has pasado, ¿ya entiendes a tu papá, a tu mamá de lo que te decía? Porque yo creo que tu papá siempre te daba algunas indicaciones. A mí, para mí, mi papá es un buen papá y mi mamá es una buena mamá, pero siempre me daban indicaciones y muchas de las indicaciones a mí me parecían que estaba un poquito mal. Cuando después me doy cuenta que no es así, tengo mis mm, hijas y yo digo, no, todas las indicaciones que me daban eran buenas. Ahora te sí, das cuenta, Melissa. claro, yo creo que ya cuando uno va creciendo y madurando, vas entendiendo vas entendiendo que todo lo que te dijo mamá o papá en su momento, tenían la razón, aun cuando en el momento te parecía, pero ¿para qué?, ¿no? En mi caso era el orden. En el caso para mí, mi papá, no había día que mi papá me dijera: "Nicole", bueno, en mi casa me dicen Nicole, eh, mi segundo nombre. Me decía: "Nicole, por favor, ordena tu cuarto", me decían. Yo le digo: "Pero, ¿para qué, papá?", le decía, ¿no? Mi papá: "Pero va a venir la visita y va a ver así que todo está desordenado". Yo le decía: "Pero papá, mi tío o mi tía no van a entrar a mi cuarto, o sea, ¿para qué voy a ordenar?". Y, mi papá me insistía mucho y, pues, yo tenía que obedecer, ¿no? El orden, claro, fue una de esas el orden y tal, y para mí no tenía lógica en ese momento, porque yo pensaba que mi papá lo hacía por molestarme, algo así, ¿no? Como que: "Ay, papá, ya me estás molestando", ¿no? Pero no, o sea, a la larga fui entendiendo que es fundamental, ¿no? Son cosas pequeñas que de grande, pues, si no tienes eso, vas a ser desordenada toda tu vida, ¿no? Y sí, yo agradezco mucho a mis padres por el esfuerzo que han hecho, porque a veces mi mamá no estuvo mucho en casa porque estaba trabajando, el que paraba más en casa era mi papá, pero yo valoro tanto lo que han hecho mis padres en mí, porque imagínate si no me regañaban, no aprendía. Creo que el regaño de un padre es amor también lo que ellos muestran. Sí. Sí, porque Melissa, entonces, el orden también pudiera acompañado, mejor dicho, el desorden pudiera acompañado a cómo tú te sentías también, porque el desorden trae estrés, ¿verdad? sí, Trae ansiedad. como yo pasé por depresión, así era mi vida, desorden, ¿no? La depresión que yo sentía, que yo no sabía y doy gracias también a Dios que no sabía que tenía depresión, porque si hubiese sabido, quizá hubiese cometido algo malo, ¿no? Hubiese llegado a extremos, como hay muchas personas que pasan depresión y llegan a tomar decisiones,
muy fuertes, ¿no? En mi caso no, yo no sabía, era una depresión silenciosa y yo quería estar en mi cuarto así, como estaba. No me gustaba que esté todo en su lugar. Sentía que, no sé por qué no me gustaba en ese momento, pero pienso yo que fue por eso, ¿no? Sentía que estaba bien así, no, que no había problema, pero sí, o sea, es parte de también, creo yo. Pero es difícil tratar a las personas que están con depresión o las personas que, en tu caso, tu papá te decía: "Ordena tu cuarto", y de una u otra manera te estaba diciendo, ¿no? Te estaba queriendo como sanar, tal vez. Es difícil tratar con las personas así. Sí. ¿Cómo las personas y cómo los familiares deberían tratar a los que más o menos sospechan que están en depresión o que algo no está bien? Yo creo que ser pacientes, escucharlos, em, ser escuchado creo que es reconfortante, porque muchas veces cuando uno no se siente escuchado, buscas por fuera, o sea, en el exterior. Si no es tu familia que te va a proteger, imagínate buscar afuera y muchas veces terminan mal, se meten en los vicios, en el alcohol, en las drogas, se someten a esas cosas para llenar un vacío que nunca les va a llenar, porque son felicidades temporales. Llegas a tu casa y tu vida sigue siendo la misma, ¿no? Sí, yo creo que eso, ser escuchado, ser amado, estar presente con esa persona yo pienso que esa es una de las cosas, ¿no? Que podrían ayudar. En ese caso, mi papá no sabía también por lo que yo estaba pasando, pero él entendía que algo no estaba bien, ¿no? Por eso es que siempre estaba ahí, día tras día tras día. Nicole esto, Nicole lo otro, Nicole ven acá. O sea, todo era mi papá y yo me refugiaba en mi papá y en mi mamá, ¿no? De esa manera quizá me sostuve. Sentiste el apoyo de ellos indirectamente. Sí, sí. Porque si no los hubiese tenido, quizá me hubiese derrumbado. Y hay muchas personas que buscan la felicidad en lugares donde no hay. Vemos, ahora mismo veo bastantes supuestas modelos en Perú, ¿verdad? Que están en la farándula y metidos en, en muchos espectáculos, que se vienen a Miami y están con una persona y después 3 meses acaban y después están en Europa con otra persona y a otras que están con su vida en desorden, que están borrachos, borrachas que están en las drogas, otras personas que buscan a mujeres de un lugar hacia otro. Justamente todo se deriva a que ellos han tenido un problema y no han sanado. Ujú. Es así, están buscando felicidad en algo porque no han podido sanar, no han tenido esa capacidad de decir hasta aquí nomás. Y de repente tú hubieras sido una de esas personas, Melissa. Sí, Gracias a Dios no fue así. no, yo también cuando lo pienso, digo, o sea, Dios, ¿de dónde me has sacado? Porque quizá hubiese sido otra historia, quizá no estuviese aquí, quizá no estuviese casada. O sea, son muchas cosas que, bueno, gracias a Dios, eh, hoy en día me doy cuenta que Dios siempre estuvo ahí porque me cuidó de tantas cosas y yo sentía que no encajaba. O sea, cuando amigas, amigos me llamaban para tal lugar, yo decía, yo aquí no quiero estar, quiero escaparme, quiero huir de aquí. Yo, ¿qué hago aquí? No debería de estar aquí. Y me iba, es más, hasta le decía a mi mamá,
en mi mente yo le pedía permiso a mi mamá porque yo me sentía como que en la obligación de ir con mis amigos a tal lugar. Yo sentía así, esa era mi inseguridad, ¿no? Y yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿puedo ir? Y en mi mente estaba, por favor que me diga que no, por favor que me diga que no, que me diga que no. Y mamá me decía, no, no vas a ir. Y yo sentía un alivio y una de esas le decía, mamá, gracias por decirme que no. Y mi mamá me decía, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo vas a estar feliz que te diga que no? O sea, fuese otra persona, harían su berrinche, ¿no? Como, pero mamá, que tú no me entiendes, que mamá, porque siempre me dices que no, que yo quiero estar ahí, ¿no? Pero era distinto conmigo porque yo no quería estar ahí. Y yo sentía que era un bicho raro porque no reaccionaba como otras personas, y yo pienso que quizá era Dios, pues, ¿no? Cuidándome en esos momentos que hacía sentir en mí que no debería ir allá. Y me quedaba, me sentía bien estando ahí. De esa manera me me pasó a mí curiosamente, ¿no? ¿Funciona? Okey, te hago una pregunta. Melissa, em, si tuvieras ahora mismo, con todo lo que has pasado, si tuvieras que regresar en el momento tú, como con todos tus sentimientos, con toda tu alegría, con todo lo que has ayudado a muchas personas, y tuvieras que regresar al pasado a darte un abrazo, ¿a qué etapa fuera sería? Mm. Sería en una situación donde no sintiera que nadie me va a poder salvar de esto. En esa situación sería como que nadie nos va a ayudar, porque personas estuvimos involucradas en esto y como que sentiría que nadie nos va a proteger, nos va a salvar de esto, algo así. Entendemos que muchas veces regresar al pasado es parte de lo que hemos sentido, de cómo nos hemos, cómo hemos estado en ese momento. Sin embargo, es valiente poder darnos ese mensaje porque a pesar de que ya hemos sanado, ya no recordamos con rencor, a pesar que ya hemos perdonado, ya hemos dicho, ya esto ya no nos causa más dolor, siempre está ese sentimiento, ¿verdad? Porque muchas veces éramos frágiles, éramos vulnerables y las circunstancias hizo que esa fragilidad esté expuesta y algunos como que sí han tomado ventaja de eso. Sí. Pero ya decirnos un mensaje, porque en ese momento sentimos que no va a pasar. Sentimos que, ¿qué es lo que está pasando? Escuchamos algo, vemos algo o nos dicen algo. Es para nosotros como que si el mundo se nos va a derrumbar. Pero ya ha pasado, ya estamos sanados, estamos sanos, ya estamos con una vida buena. Y recordar es bonito. A mí me gusta recordar muchos aquellos episodios y me siento muy alegre porque me gustaría ir al pasado y dar un mensaje a mí y decirme, tú vas a hacer esto, vamos a tener tal cosa. No se puede, pero es tan bueno para nosotros eh, dar este mensaje a las personas que están pasando lo mismo. Sí, o No sea, es No es que el mensaje vamos a mandarlo para la Melissa de tantos años, o para el Gerson de tantos años, o Gamaliel de tantos años, o lo que me estás mirando, ¿no? Cuando tenías tantos años, vamos a mandarle a tu yo del pasado. No. Si casi siempre hago esas preguntas, es porque este mensaje va a llegar a aquel niño o aquella niña que está pasando esto. Y no solamente a ellos, sino al adulto que no ha perdonado y que ha pasado lo mismo cuando era niño, ¿verdad, Melissa? Entonces, ¿qué le dirías tú? les diría que no estás sola, no estás solo. El tiempo
va a ir, el tiempo va a darte la respuesta de muchas cosas. Quizá en el momento no lo entiendes, porque obviamente es doloroso lo que estás viviendo. Em, pero te vas a dar cuenta que sí se puede ser feliz, sí puedes reír, puedes, demostrar tus emociones, demostrar quién eres, aceptarte también, porque, quizá en el momento sientes que no eres amada o amado, pero en el futuro verás y entenderás muchas cosas. Si lloro es porque son muchas cosas que han pasado y hoy en día tengo un regalo en mi vida que es el estar embarazada y es ver el pasado y recordar tantas cosas que he vivido, pero hoy en día todas son, todas las cosas que estoy pasando son muy bonitas, ¿no? Y es eso, te abrazo, te animo a, a que, a que no, no sientas que la vida acaba ahí, sino que en el futuro te esperan mayores cosas, grandes cosas, y vas a buscar de Dios también. Busca de Dios si tú estás pasando por algo así. Yo te diría que busques de Dios, dale la oportunidad a Dios y verás que te va a responder de muchas formas. Sí, es una palabra muy alentadora para los que nos están escuchando. Yo también te diría algo, si tú tienes algún problema o sientes que no te está yendo bien o te sientes deprimido, te diría que hay personas que sí quieren hablar contigo. Hay personas que sí están dispuestos a darte ese abrazo. No lo ves porque estás cegado con tus problemas, pero si es que preguntas, averiguas o buscas ayuda, va a haber muchas personas que están, y es más, hay personas que están a tu lado y que te quieren mucho. Muchas gracias, Melissa, por conversar conmigo, por estar en este podcast, en este nuevo episodio de hoy. Eh, Te deseo que te vaya muy bien y también felicidades por el bebé, ¿no? Ya falta cada día, falta menos. Sí, sí. Em, la verdad que agradecida con Dios. O sea, yo no imaginé que llegaría este momento de mi vida, pero sí es una bendición lo que estoy pasando. Muchas gracias, Melissa. Sí, esto se tiene que repetir, tenemos que tenemos que volver a conversar, Melissa. Yo soy Jeremy, este es el manual de supervivencia y ya saben, si les gustó este video, un like y suscríbanse. Muchas gracias, nos vemos en otro episodio.